Vamos a leer, ponga Mateo 14, vamos a leer del verso 22. Todo lo que le enseñé al principio, o por lo menos donde le asenté acerca de la dimensión eterna de los cielos, va a tener mucha razón para lo que les voy a enseñar ahora, ¿ok? Mateo capítulo 14, verso 22. Dice lo siguiente. Tati, ¿puedes verificar que la cámara está rotada? ¿Aparece rotada? Ya, ok. Listo. Ahí roto bien. Listo ahí. Dice ahí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Orando solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos de noche andando sobre el mar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que estaba caminando sobre el mar. ¿Ok? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dijeron, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Ok? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Ok? Y ahora, pastor, ¿qué tiene que ver este versículo con la introducción que me dio hablando del abismo? A ver, sí le mencioné que en el abismo está el Hades y el Abadón, ¿verdad? Y yo le dije que el abismo es un lugar preparado para Satanás. Lo leímos de hecho en Apocalipsis ayer, ¿ok? Y voy a mencionarles algo. Abra su Biblia en Génesis 3:5. Génesis 3:5. Dice, ¿se acuerdan de la tentación que le hizo la serpiente al hombre? ¿Qué le dijo? Satanás le dijo, ¿por qué no pueden comer del fruto? Porque dice, la mujer dijo, porque Dios nos dijo que no lo pudiéramos hacer. ¿Y qué dijo la serpiente? Esto fue puntualmente lo que dijo la serpiente. ¿Qué dijo la serpiente? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, la serpiente antigua, utilizó una palabra que había sido dada por Dios y la torció. Presentó una verdad a medias, presentó una doctrina. Escúcheme aquí. Mire, ¿cómo se presenta una doctrina? ¿Cómo se presenta algo que yo conozco? Por algo que yo escucho. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta y dirá, ¿cómo se formó el abismo? ¿No? Porque uno se ve que el Señor creó los cielos, creó los ángeles, creó primero, segundo, tercer cielo, creó el lugar de la morada celestial, creó la tierra y la dimensión donde vivimos nosotros, pero al mismo tiempo también se preparó un lugar. La pregunta es, ¿cuándo este lugar comenzó a tener dominio? ¿Cuándo el abismo comenzó a tener dominio? ¿Cuándo la muerte comenzó a tener dominio? ¿Ok? Y aquí quiero centrarme en algo. Cuando Jesucristo muere y estuvo 3 días predicando las almas cautivas que estaban en el abismo, en el Hades y el abismo, fueron libertadas las almas cautivas y fueron llevadas al paraíso. ¿Se acuerdan que les dije eso? Antes no era así. Existía el seno de Abraham. El seno de Abraham estaba en el Seol, pero estaba separado por una cima con S, no con C. Cima con S significa abismo, ¿ok? Y de ahí viene la parábola de rico y Lázaro, ¿no?
Él dice, permite que Lázaro venga con la punta de su dedo y me moje porque ahí estoy en tormentos, no tengo sed. ¿Se acuerdan? Mire que todo está enmarcado como en el agua. Quiero que se enfoque ahí. Entonces, cuando Jesucristo entró en palestra, los que estaban presos y cautivos, o sea, el Seol, el abismo, se abrió. ¿Para qué? Para comerse los sueños, para comerse las metas, para introducir la enfermedad, para introducir la muerte física, porque aquí ya había una muerte espiritual. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre come del fruto que el Señor le dijo que no comiese? ¿Cuál fue la primera reacción visible cuando ellos comieron el fruto? Porque dice que el Señor les dijo que si comieran de ese fruto iban a morir, pero ellos no murieron, físicamente no, murieron espiritualmente. Pero ¿cuál fue la evidencia física de que ellos al comer el fruto, la primera evidencia física que causó un cambio ya en ellos? Se vieron desnudos. Ahora, yo quiero decirles algo. Dice, la serpiente le dijo que ciertamente si comes de ese fruto sus ojos abrirán. No, los ojos de ellos no fueron abiertos, fueron cerrados. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos estaban abiertos a lo espiritual. Sus ojos estaban abiertos para ver ángeles subir, ángeles bajar. Sus ojos estaban abiertos para entender la eternidad, porque ellos vivían en eternidad. Amén. Cuando Satanás les presenta esta mentira y ellos se apropian y ellos comen de este alimento, comen de este fruto, lo primero que hacen es quedarse desnudos. No se quedaron desnudos, quedaron ciegos y no pudieron ver la gloria manifestada en ellos. ¿Ok? Ese día que ellos comieron el fruto, literalmente se abrió el abismo. ¿Qué es lo que le entregó el hombre a las tinieblas? ¿Qué le entregó la humanidad a las tinieblas? La capacidad de ser eterno y de tener provisión de Dios, de depender de los cielos. Entonces, todos nosotros, con nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, todos los días estamos redundando en esto y estamos fallándole a Dios y estamos invalidando la acción del cielo sobre nosotros. Ahora, dice aquí la Biblia que los cielos de ellos fueron abiertos, pero ¿saben para qué fueron abiertos? A lo carnal. Satanás introduce el abismo para que el hombre comience a mirar carnalmente. Satanás trabaja con el hombre hacia el futuro. Mire lo que le estoy diciendo. Satanás trabaja con el hombre hacia el futuro. La fe en Cristo se trabaja en el día y en el presente. Escuche lo que le estoy diciendo. Satanás trabaja hacia el futuro. ¿Por qué las personas sufren cuadros de ansiedad? Porque ¿qué será de mañana? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi vida? ¿Me van a matar? ¿Me van a robar? ¿Sí me hago entender? Eso es vivir con una visión hacia el futuro. Sin embargo, el Señor te dice que donde tú pongas la planta de tus pies, todo lo que tú toques, donde tú vayas será bendito y la tierra tendrá que responderte. Pero eso no actúa en el futuro, eso actúa en el presente. Porque el Señor dice, danos el pan de cada día. No dice, danos el pan del futuro, danos el pan del mañana. La palabra, cuando habla de la oración, dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo, tienen que orar así. Danos el pan de cada día. La provisión es del día, no del mañana. Sin embargo, lo que se nos vende, invierte ahora para que construyas mañana. Hay una proyección de un deseo, ese deseo del bien y del mal, esa proyección inclusive puede ser soltada desde el mismo aliento del abismo. ¿Qué les parece lo que les estoy diciendo? Por esa razón dice que el abismo y el que mora en el abismo predica, o sea, habla y adoctrina como ovejas. Así como el Señor predica el evangelio, así como el Espíritu Santo usa a las personas para predicar el evangelio, el Seol tiene su ejército para predicarle a la mente de las personas su cautividad. ¿Sí está haciendo claro lo que les estoy enseñando? ¿Ok? No se desvincule que nada está separado. Mire que hablamos de Pedro que estaba en la barca. Vamos a llegar allá, ¿ok? Vamos a llegar allá. Tengo que asentarlo primero un poquito. Entonces, ellos realmente no fueron abiertos. Ahora, es tremendo porque dice la serpiente, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, ciertamente sus ojos serán abiertos? O sea, estaba diciendo la serpiente, mire qué mentira tan terrible. Sabe Dios, o sea que él sabía más que Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿dónde Satanás nos vence a nosotros? En la mente.
en el conocimiento, en la falta de conocimiento, falta de entendimiento espiritual, sobre todo de las leyes espirituales. Hay leyes espirituales que mueven el mundo natural. Si yo entiendo las leyes espirituales y entiendo lo que viene del Eterno, nada de lo que yo haga tendría que por qué caerse. Si algo que yo estoy construyendo se cae, puede ser que el que me esté doctrinando no sea el Señor, sino el Seol o el abismo. ¿Ok? Quedaron ciegos, se vieron desnudos. Inmediatamente la imagen que ellos vieron, la imagen de la desnudez, es la imagen de la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué fue la imagen que ellos vieron al verse desnudos? Se vieron esclavos. ¿Por qué se vieron esclavos? Pidiendo la inteligencia que ellos tenían, porque ellos inclusive decían que hablaban con los animales, hablaban a la creación y la creación les respondía. O sea, ¿en qué mente tan chiquita va a ir a conseguir hojas de higos para amarrarse y hacerse un delantal? Con la mente que tenía Adán y Eva era una mente plena. Pero dése cuenta que inmediatamente cuando esa mente es capturada, lo primero que hace es una estupidez. ¿Ah? Tip que le dejo aquí. Si usted está turbado, está cansado, no tome decisiones. Cálmese, relájese, respire, ore, pregúntele al Señor, busque lo celestial y después tome una decisión. Denle un aplauso al Señor. Por primera vez el hombre conoce lo que es la dualidad y la incredulidad. ¿Sí? Por primera vez el hombre conoce la dualidad, la diferencia entre el bien y el mal y la incredulidad. ¿Sí? Al conocer la incredulidad, dudaron de la voz de Dios. Se puso en tela de juicio la voz del Señor. No obedecieron su nombre. Niñas, por favor. Ahora, es tremendo porque dentro de los cielos que yo le enseñé, hay siete cielos, y los 7 cielos son 7 plataformas. Miren, lo voy a hablar así facilito para que usted lo pueda entender. Dios hizo la creación, hizo los cielos y formó al hombre, pero lo plantó en el huerto. ¿Ok? Entonces Dios todo lo que hizo lo hizo en un plano eterno y fue puesto en un plano finito que es la tierra. Pero la tierra junto al plano eterno, tenían una conexión de tal forma que aún lo finito era eterno. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y les explico. La tierra tenía tiempo. En la eternidad no existe el tiempo, no hay pasado, ni presente, ni futuro. Y el Señor creó, hizo la creación y los 7 días, que son 7 cielos, los creó en la eternidad y los plantó en la tierra, en el huerto. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo eterno. Cuando el hombre pierde la capacidad de unirse al cielo, él queda preso y queda atorado en una plataforma de tiempo, y en una plataforma de muerte y en una plataforma de incredulidad. Ahora, es interesante esto. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a construir su vida con lo que cree y piensa. Ya no tenía dirección de Dios. Amén. No tengo el versículo ahorita, pero hay un versículo, voy a ver si lo busco rapidito, que me está viniendo a la mente. Hay cosas que busco en el momento que el Señor me da. Regáleme un ratito. Regáleme un ratito, por favor, déjeme ver. Ayúdeme, Yanela, por favor. Me va a ayudar para ganar tiempo y voy avanzando, ¿ya? Adán como hijo de la serpiente. Adán como hijo de la serpiente. Me ayudas a buscar el versículo, ¿ya? Ok, ahora dice la escritura no, Adán no, Caín, perdón, Caín. Estoy hablando, ya, se dice que Caín
prácticamente era ya hijo de la serpiente. Bueno, hasta que me busque el versículo ella, sigamos con la palabra para no perder el texto. Entonces, ahora es tremendo porque en estos 7 días, en estas 7 plataformas, hay un principio. ¿Se acuerdan que les enseñé que el primer día era la luz? ¿Sí? Y la luz es una plataforma porque no hay nada que se esconda. Puede tener 40 años escondido, pero tarde que temprano aparece. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? De repente personas que han tenido por ahí sus hijos escondidos y dicen, nadie se va a dar cuenta, cuando mueren aparecen todos en la tumba, pero aparece. ¿Sí vamos a entender? Entonces, desde cuenta que es una plataforma, es un ejército. La luz es un ejército y es un cielo. El segundo cielo, las aguas y las expansiones de las aguas, las de arriba y las de abajo. Y cuando habla de las expansiones de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, habla de que hay aguas espirituales de arriba y hay aguas espirituales de abajo. Y las aguas de espirituales de abajo se llaman también las aguas del abismo. Interesante. Por esa razón el Señor, ¿por qué el Señor pide que los hijos de Dios se bauticen? ¿Se han preguntado por qué el Señor pide el bautismo? Porque mucha gente mira el bautismo como algo que le dice el pastor que tiene que hacer para que se comprometa con la iglesia, cuando realmente con las aguas fue juzgada la tierra en el diluvio. Entonces hay una realidad espiritual allí que el Señor nos quiere sacar de las aguas del abismo. Se lo dejo ahí. Por eso es el bautismo, es importante, ¿ok? Ahora dice que aquí el hombre fue puesto y fue, de hecho la palabra correcta que se establece en la escritura, que el hombre fue puesto en Edén, no significa puesto, dice que fue plantado, ¿sí? En Edén fue plantado, ¿ok? A ver, vamos a ver en Génesis, lo que les digo yo para que no piensen que es una locura lo que estoy diciendo. Génesis. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Y le hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal. Eso dice la Reina Valera. Vamos a ver en otra versión, déjeme ver la Biblia textual. Ahí en otras versiones nos ayudan a aclarar un poquito ¿sí? Y plantó al hombre en el huerto que había formado. O sea, aquí habla el principio del tercer día. ¿Cuál es el principio del tercer día? La semilla. ¿Qué creó Dios el del tercer día? Sacó de lo que estaba en las aguas lo seco, y con ello vino la semilla y toda planta que dé árbol según su fruto, según su especie. Ahora, es tremendo porque la Biblia en Levítico habla que una semilla puede ser rescatada si la tierra está contaminada o si la tierra está seca. O sea, yo puedo coger esa semilla y volverla a plantar. Pero una semilla que no puede ser salvada es una semilla que haya sido contaminada con aguas que hayan sido envenenadas, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo dice en Levítico. Son leyes de israelitas, pero realmente son reyes, más que israelitas, son leyes espirituales. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto de la semilla? Porque cuando el hombre fue plantado en el huerto y el abismo se abre, las fuentes de agua también se abren. Vamos a ver la Biblia en Génesis 5, 6, perdón, en Génesis 7:11. Génesis 7:11. ¿Quién lo lee? ¿Puede ayudarme a leer? ¿Sí puede ayudarme a leer? Sí, como para que refresque un poquito la voz. Ayúdeme a leer, por favor. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Gracias. ¿Qué dice allí? Dice, fueron rotas, ¿qué? Todas las fuentes de dónde? De grande abismo. Y el abismo no es lo mismo porque más adelante dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hasta ese entonces la tierra no conocía la lluvia, había un rocío, en la tierra no llovía. Para ellos fue extraño ver llover, porque el Señor ya le había dicho a través de Noé por 400 años de la gente que iba a llover y la gente no le creyó.
¿Ok? Dice que las fuentes del abismo fueron rotas, se abrieron. Aquí les doy un tip, que vayan, busquen en geografía, ¿sí? Y los estudios que hay del planeta. Por ejemplo, la Tierra antes era un solo espacio terrestre. Hay una fisura o o se conoce como la fractura del Atlántico que literalmente ha hecho que la Tierra se divide y se parte en dos. Y esto se produjo o se cree que se produjo justamente en la época del diluvio. Entonces, por ejemplo, usted ve en el Google Earth, puede usted buscar y se ve la fractura que tiene el Atlántico. Eso habla de que el Seol, perdón, el abismo se abrió y brotaron las aguas. ¿Ok? Ahora, es tremendo porque cuando esto brota, esto fue consecuencia de la caída del hombre. ¿Sí? El hombre antes era diseñado para que viviese en un solo lugar o en una sola placa terrestre. ¿Ok? Entonces Dios tuvo que hacer algo con el hombre para que no siga su maldad. Miren lo que dice el capítulo de, ahora sí, Génesis 6:5. Génesis 6:5. Niños, Génesis 6:5. Léalo, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sí? Ok. Dese cuenta, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón era de continuamente el mal. ¿Ok? El Señor, cuando acontece esto, los hombres, mira cuánto tiempo vivía Noé. Y antes leímos que eran de 700 años, ¿verdad? Y el Señor sabe qué tuvo que hacer con el hombre para que no planee tantas cosas perversas en su corazón. Tuvo que quitarle la edad y decirle, los más fuertes van a vivir hasta 120 años. Sí, el Señor le dijo al hombre que no viviría más de 120 años. ¿Sí? ¿Por qué el Señor acortó los días? ¿Por qué el Señor permitió que los continentes se separaran? Fue porque a causa de lo que se había gestado en el corazón del hombre, porque el hombre continuamente en sus años no tenía más maquinar maldad y literalmente el Seol se estaba manifestando en la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Abrir los abismos, abrir las cataratas de los cielos, producir una inundación, no para castigar al hombre, porque ese no fue el propósito del diluvio. El propósito del diluvio fue juzgar a los nefilines. ¿Sí? Los nefilines fue la unión de los ángeles con los hombres y les nacieron gigantes. Y el Señor juzgó esa raza de gigantes en el diluvio. Esa fue la razón del diluvio. Y la maldad era tan terrible, me quedaría unas 2 clases más para explicarle el tipo de maldad que había allí. ¿Ok? Ahora, dése cuenta de lo que estamos hablando. Hemos hablado del abismo, hemos hablado de cómo el abismo entró en el hombre, fue cuando pecó y quedó ciego y su corazón continuamente comenzó a desarrollarse en el mal. ¿Ok? Entonces, literalmente los diseños del abismo de Satanás, la semilla de Satanás sembrada, Dios lo había plantado Dios al hombre en el huerto para que pudiera producir semillas y buenas, siendo su corazón, este se pervirtió y la tierra misma se contaminó y la tierra misma se dividió. Y el Señor permitió esto, ¿sabe para qué? Para que el hombre no se juntase y volviese a hacer ese tipo de maldad. Amén. Sí, usted puede investigarlo. Y yo leo un poquito de geografía porque a veces la Biblia hay que entenderla con geografía e historia. ¿Sí? Entonces hay una fisura en el Atlántico y dice que las fuentes del abismo se vertieron sobre la tierra. Ahora, es tremendo porque el agua prácticamente que fue puesto, el abismo que fue puesto en el corazón del hombre, construyó las naciones que nosotros vivimos. ¿Ok? Todas las naciones fueron construidas, pastoreadas por el abismo. No sé si me hago entender. O sea, no fue hasta que Jesucristo vino y rescató de la profundidad tu vida, mi vida, que Él comenzó a darnos un diseño nuevo. ¿Sí me hago entender? Por esa razón, yo debo aprender a desaprender lo que ya he aprendido hasta hoy. Por ejemplo, en este mundo se te enseña que si no trabajas duro, que si no te esfuerzas de cabo a rabo y si no haces tal cosa, no tienes. Y en la escritura te dice que para tener tienes que aprender a dar. Es algo totalmente absurdo a la mente de lo que uno se le fue enseñado.
¿Sí me hago entender? Y hay muchas realidades espirituales que hay en la Escritura que son totalmente contrarias. La palabra dice que aquel que quiere ser primero, primero debe ser el último. Pero en el mundo en el que tú peleas afuera, no es así. Tienes que patear, pelear, agarrar padrino, agarrar palanca para llegar o pagar para llegar. Si me voy a entender, eso vende el mundo. Todas esas aguas que sostienen este sistema están construidas desde el abismo. ¿Ok? Sí estoy siendo claro con lo que estoy tratando de enseñarles. ¿Ok? El continente entonces era uno solo y el agua la dividió para que sea un proceso lento de contaminación. El Señor permitió que se separen los continentes, que se separen ciertos grupos de personas. ¿Para qué? Para que tenga un proceso lento de contaminación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo aparezca y juzgue todos estos sistemas. ¿Cómo lo hizo? En el abismo. ¿Cuándo? Cuando Él murió. Y en el proceso de muerte, 3 días, 3 noches en el abismo, juzgando las cosas y siendo juzgado, se llevó con Él y llevó a lo alto y a lo sumo la cautividad, la muerte, se llevó todo lo que el Seol se tragaba. No sé si me alcanzo a entender. O sea, tus sueños, tus metas, lo que el Señor te diseñó. Mira, imagínate, yo me pongo a pensar, si el Señor murió y la gente que estaba muerta, que eran santos, porque no dice que eran incrédulos, que eran santos, se levantaron de las tumbas. ¿Sabe qué yo pienso? Yo pienso que no es que el Señor quiso resucitarlo. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? El Seol se tragaba todo. El Seol se estaba tragando los años de esa gente que todavía no había cumplido su propósito en la tierra. ¿Sí me van a entender? La ola de asesinatos que hay en nuestro país se está llevando muchachos que todavía no han cumplido el propósito que Dios les dio en esa tierra. Los hospitales muchas veces están llevando gente que Dios no ha cumplido todavía su propósito en la tierra. ¿Sí? Las drogas están llevando gente que todavía no ha cumplido. ¿Sí me hago entender? Así opera el Seol. Cuando el Señor retumbó en su resurrección, comenzaron los muertos a despertar. Ese es el poder de nuestra fe, el poder de la resurrección. No sé si se entiende. Amén. Dios usó a Noé para separar el designio de los pensamientos del hombre. Y el Señor les acortó los días. ¿Ok? Por eso los hombres vivían antes. O sea, aquí hay un secreto. ¿Cuál es el secreto para poder vivir más años? Que mi corazón no esté constantemente en pensamientos de mal. Y puede que el Señor alargue mis días. ¿No dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, dice, no, es que no llego a los 60 y estoy con diabetes. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no has honrado, como los consejos de tus padres. No comas esto, no hagas esto. ¿Sabes por qué? Porque es la misma voz de Dios a través de personas que ya vivieron una experiencia y quiere que no vivas lo mismo. Pero muchas veces estamos siendo adoctrinados por el Seol, por la rebeldía, por la semilla del bien y del mal, y creemos ser más sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo la ven? Amén. Entonces, cuando el designio de ellos continuamente era el mal, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que estaba pasando? Sus corazones, sus pensamientos estaban continuamente en el mal, entraron en abismos profundos. Un corazón totalmente ajeno a la vida de Dios es un corazón que está adoctrinado, que está pensando y que está en profundidades de abismos. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque tú le estás declarando a los abismos y a las aguas y a las fuentes de las aguas del abismo que no tienen más autoridad sobre ti. Por eso es importante el bautismo. No se trata de que tengas un compromiso y una membresía en una iglesia. Tiene un nuevo sentido, ¿verdad? Amén. Arreglemos un ratito. Job 38. Job 38, 16, 17. He avanzado rápido, porque tenía muchos versículos, pero he avanzado muy rápido y considero que vamos bien con el tiempo. Job 38, 16 y 17.
Job 38:16 dice, ¿has entrado tú a las fuentes del mar y has andado, perdón, escudriñando el abismo? Siga. 18, 18, 17. Allá. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? O sea, está hablando del abismo y luego está hablando de la muerte y Dios le está haciendo un llamado de atención a Job. Job, de hecho, para los que quieran conocer un poquito de Job, el libro de Job no es el primer, a ver, Génesis no es el primer libro más antiguo de la Biblia. Está puesto por orden cronológico, pero Job es el libro más antiguo de la escritura. Realmente es antes que Génesis, para que ustedes más o menos tengan la idea. ¿Ok? Y Dios le estaba llamando la atención porque Job estaba en su corazón endurecido. Job estaba diciendo que no le parecía justo lo que le había pasado. ¿Qué le había pasado a él? Se quedó sin familia, se quedó sin bienes y por último se quedó hasta sin mujer y enfermo. ¿Sí? Estaba flaco, solo, sin ilusiones. ¿Cómo es la canción? Flaco, peludo, sin plata y sin ilusiones. Así estaba el hombre. Muchos de nosotros llegamos así al Señor. Flacos, heridos, ojerudos, sin plata y sin ilusiones. Así llegamos a Cristo. Amén. Pero esa es la receta perfecta para encontrarte con Él. Necesita ese abismo, necesita tocar fondo para que conozcas quién es Él en tu vida. Amén. ¿Listo? Entonces, 17, ¿no? 16, 17. Ahora, Éxodo 15, 4 y 5. Éxodo 15, 4 y 5. Miren que le estoy hablando full versículos del abismo, le estoy hablando de las puertas de la muerte y no se me está ocurriendo a mí, lo estamos leyendo con ustedes. Éxodo capítulo 15, versículo 4 y 5. ¿Me ayuda a leer, por favor? Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Hasta ahí. ¿Fueron hundidos dónde? En el mar Rojo. Siga. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Ahora, el mar Rojo es un mar profundo, pero no tan profundo como otros mares que hay en la tierra. Sin embargo, dice que los abismos lo cubrieron. ¿Saben por qué? Porque Faraón, su sistema, sus creencias, su política, todo lo que tenía había sido fundada, adoctrinada por el abismo. ¿Y quién reclamó, sino el abismo mismo, lo que era suyo? Faraón fundido fue derribado en el mar, pero fue succionado y fue chupado ¿por quién? Por el abismo. Todo lo que fue creado por el abismo mismo lo reclama. No sé si me hice entender. Una sociedad, un país es construido en bases o en aguas que están hechas en función del abismo. ¿Ok? Y dice que los carros del faraón, esta nación, dice que el mar se la... repiten el versículo anterior. Fueron hundidos en el mar Rojo, siga, siguiente. Y dice, y los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Sí me van a entender? Entonces, el abismo es una realidad espiritual. Así como los cielos se abren, también el infierno se abre. Y busca tragarse los sueños, las metas. Vuelvo y se lo repito. Ya no podemos conseguir esas cosas de esa manera, porque todo lo que el abismo construye, también el abismo lo reclama. Le voy a hacer un ejemplo claro. La gente que muchas veces hace contrabando. Durante un tiempo gana mucho dinero y lo mismo que les hace ganar es lo mismo que se hace hundir en algún momento. Se quedan sin plata, sin familia, sin nada. Así funciona el abismo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ezequiel 31, 2, 3 y 4. Ezequiel 31, 2, 3 y 4. Yo sé que ustedes son nuevos, pero ¿sí me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Allá también me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Dice, hijo de hombre, léalo por favor, léalo. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Siga. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Siga. Las aguas lo hicieron crecer,
Lo escumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. ¿Se dan cuenta? Ahí dice otra vez. ¿Qué dice? Las aguas le hicieron crecer. ¿Cuáles aguas? Las del abismo. Pero nosotros buscamos las aguas que vienen de los cielos. Nosotros buscamos las aguas que vienen de los cielos. Nosotros buscamos las aguas que vienen de los cielos. El Señor dijo, si tienes sed, si bebes de mí, yo te aseguro que nunca más tendrás sed. ¿Por qué? Porque es necesario que tú adores. Y el Señor le dijo, ¿dónde está tu esposo? Y él le dijo, no tengo esposo. Cierto has dicho, porque no es uno, son 5. ¿Saben qué? El Señor descubre el corazón porque continuamente este corazón es perverso. Aún el del cristiano es perverso. Necesita ser renovado constantemente. Las aguas le hicieron crecer. Las cosas hechas a tu manera, a tu forma de pensar te pueden hacer crecer, pero te pueden pedir una factura muy grande. Lo encumbró el abismo. ¿Cómo es eso de que las aguas y luego el abismo? ¿Quién lo hizo crecer? El abismo. Y dice, sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo envidiaban sus corrientes. Pero el Señor juzgó a Faraón. 10 plagas le dio. Y la última fue la más mortal, porque lo dejó sin heredero al trono. Pero usted sí tiene herencia hacia un trono. Y es el trono de Cristo, amén. El que conquistó 3 días y 3 noches en la profundidad de los abismos. Amén. Job 24:14. Ok, léalo ahí. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. 28:14. 28:14. 24, está mal. 28:14. 14. Job 28:14. Léalo, por favor. El abismo dice, no, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. El abismo dice, no está en mí, no está en mí, y el mar ni conmigo. Mira lo que dice. Dice el abismo que la sabiduría no está en ella, ni tampoco en el mar, porque la sabiduría está en Dios. Pero el abismo se adoctrina. El abismo es el lugar donde Satanás fabrica la forma en la que opera en los cielos. Porque Satanás dice que también opera en las regiones celestes. Es el segundo cielo. ¿Se acuerda? Primer cielo, donde vivimos nosotros. Segundo cielo, las huestes de maldad. Y tercer cielo, donde habita Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos pelear y quebrantar? Ese segundo cielo. Ahora, para que ese segundo cielo opere, necesita el abismo. En el abismo se fabrican las estratagemas de guerra. Ahí se diseñan los planes para dañar hogares. Ahí se diseñan los planes para dañar iglesias. Ahí se diseñan los planes para enfermar a la gente. Y el Seol envía lazos. Eso ya lo enseñé la vez pasada. O sea, una persona puede estar enferma de una parte de su cuerpo y esa parte de su cuerpo está proyectada al Seol. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que le dije que todo lo que hemos hablado ahora, nada está separado? ¿Se acuerdan que les hablé de Pedro, que dice que estaba en la barca? ¿Sí? Y el Señor dice que, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? ¿Dónde estaba caminando? Tengan de entendimiento sobre dónde estaba caminando. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. El Señor estaba teniendo dominio sobre el abismo. Sí, eran aguas físicas, eran aguas en las que estaba caminando. Pero el Señor tuvo un ascenso porque Él fue, mira, algo que les voy a enseñar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo 30 años antes de su ministerio? Porque dice que su ministerio fue cuando tuvo 30 años. Después de eso, 3 años y medio en su preparación, en preparar a los discípulos y en ir a la cruz. Y los otros 30, ¿dónde quedaron?
un humano, santo pero humano. Miren esto, pongan atención. El Señor Jesús busca a Juan el Bautista. ¿Para qué? ¿Qué hizo Juan el Bautista con el Señor Jesucristo? Lo bautizó. Y dice que los cielos, o sea que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra con los cielos cerrados. Y no fue que se abrieron, sino hasta que cumplió lo que el Señor tenía preparado para él. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Hay cosas y pueden haber pasado años de preparación en tu vida y han habido cielos cerrados. Y ha sido necesario todo el proceso que has pasado porque los cielos se van a abrir en un tiempo determinado para algo que el Señor ya preparó de antemano. Pero necesitaba prepararte. El Señor Jesucristo necesitó 30 años para ser buen hijo, para ser buen hermano, para ser buen familiar, para ser trabajador, porque él también trabajaba hasta que comenzó su ministerio. Y el Señor de repente te ha hecho caer en tumbos y en muchas cosas durante muchos años y ha permitido que pase ese momento para que cuando llegue el momento se abran los cielos. Y puede ser que ese momento sea ahora, porque si la palabra se está soltando, puede ser. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo Dios en cuerpo de hombre, tenía cielos cerrados. Cuando el Señor baja las aguas bautismales, dice que los cielos se abrieron y dijo, este es mi hijo en el quien yo tengo complacencia. Y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Y los cielos se abrieron por primera vez. Cuando el Señor Jesucristo entra a las aguas, los cielos se abren, Él comienza en una transición. Y esta transición lo lleva a esa intimidad con Dios tan profunda que después ya no estaba dentro de las aguas, sino que caminaba sobre ellas diciendo, tengo dominio no solo sobre el elemento, sino que el abismo no puede contra mí. Yo no sé si esto les parece poderoso, pero a mí sí me llena. Cuando lo suelto me llena. El abismo no tiene poder contra mí. Ahora, el Señor dio el ejemplo de cómo vencer el abismo. Dice que estaba solo orando. Allí se había quedado, había despedido a la gente y él se fue al monte a orar. Y en la noche, a medianoche, ya cuando había rezado, dice que cuando los discípulos lo vieron caminando en el agua, dijeron, ¡ay, un fantasma! ¿Sí me van a entender? Niños, un fantasma. ¿Sí? Y cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. ¿Se acuerdan? Dice que él comenzó a caminar. Y dice que el viento arreciaba y era tan fuerte. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a ser dirigido por el abismo. Y su falta de fe hizo que se comenzara a hundir. Nuestra falta de fe hace que el abismo nos trague. ¿Sí lo están entendiendo? Cuando nosotros como humanos miramos solo lo natural, ahí comenzamos a tener error. Cuando nosotros como humanos comenzamos a ver el futuro, ahí tenemos un error. Porque mi provisión tiene que ser la del día, no la del mañana. Así trabaja el abismo y usted no puede pensar así. ¿Qué le parece lo que le estoy diciendo? ¿Tiene mucho sentido o no? Versículo final, Mateo 4. Hemos avanzado rápido. Hemos avanzado rápido. Mateo 4, 16, del 15, 16 y 17. Me va a ayudar con la lectura, ¿ya? Mateo 4, 15. Lea, por favor. Tierra de Zabulón y tierra de Neptalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de las gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Resplandeció, siga. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Miren eso que hablamos ahí. El Señor dijo en su prédica, ¿vengo a salvar a los oprimidos? No, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor no venía a salvar a la gente, el Señor venía a revelarle la luz. ¿Para qué? Para que por medio del arrepentimiento, vuelvo y repito, para que por medio del arrepentimiento el reino de los cielos se acerque. ¿Por qué? Porque se había alejado de ellos. El reino que operaba en la tierra era el reino de la muerte, el reino del abismo. ¿Ok? Entonces, la oración de salvación para las gentes no solamente es aceptar al Señor Jesucristo, sino es llevar a una generación al arrepentimiento en Cristo para que ese reino se manifieste. El reino no se vive después de muerto, el reino se vive en vida.
Porque el Seol, mira, ponga atención, el Seol y la muerte trabaja con la gente viva. Y aun cuando está muerta, también se la traga si no se arrepiente. No sé si me hago entender. Amén. Qué poderoso lo que les acabo de soltar hoy. Espero que de veras lo tomen así y lo puedan entender. Si de repente quieren repetir la prédica, no se preocupe que la voy a colgar al grupo y ahí pueden tener acceso nuevamente para que la revisen y vean los versículos. ¿Ok? Pero quiero que entendamos algo. Conclusión. El abismo opera desde que Adán y Eva perdieron su autoridad y el imperio de la muerte es el mismo abismo. ¿Sí? Este abismo estaba ligado con aguas que alimentan una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Un corazón que continuamente piensa en el mal. Y el abismo lo traga. Todo lo construido con el abismo, todo lo ensanchado en el abismo también se lo traga el abismo. Por eso dice la palabra que la bendición que viene de Dios no añade tristeza. La que viene de este sistema sí. También vimos en la escritura que la sabiduría está en Dios, no en el abismo, porque Él no la tiene y la esconde. ¿Ok? Vimos que el bautismo es importante en el cristiano, no porque tiene una membresía o porque adquiere un compromiso con la iglesia, no, es porque entiende que las aguas de abajo no tienen más poder y cuando tú entras a la profundidad sales a luz. Eso es el bautismo. Por lo tanto, los cielos quedan abiertos para ti. Y ojo, mira lo que le voy a decir. El bautismo no es una sola vez. Y no me estoy refiriendo a solamente la inmersión en agua. El bautismo es algo que se practica constantemente porque todo el tiempo tenemos que ser sumergidos en él, en las aguas del Espíritu. ¿Sí me hago entender? Sí, físicamente vamos a ir a un lugar, a un río, sumergimos a la persona y se bautiza, pero constantemente debemos estar sumergidos en él, plenos en él, lavados. Dice, ¿con qué limpiará el joven su palabra? Perdón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces la palabra de Dios limpia, nos mantiene sumergidos. Y es importante que nosotros constantemente estemos en tiempos de inmersión en Dios. Las aguas son también espirituales y las aguas vienen de arriba. Satanás busca que nosotros quedemos atadas a las aguas del abismo. ¿Ok? Vimos entonces con Pedro que la duda y el temor, porque dice que él tuvo temor. ¿Acaso no es el abismo el imperio de la muerte y del temor? Entonces, el temor y la falta de fe hace que la manifestación del reino de los cielos no se haga evidente en nosotros. Amén. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa metanoia o cambio de mente. Cambiar completamente el chip que tenemos y sacar esa oscuridad, sacar ese abismo que tenemos por falta de conocimiento de Dios. Amén. Es importante renovar nuestra mente. Dile a la persona que está al lado tuyo, es importante que renueves lo que crees. Dígale, es importante que renueves lo que piensas. Es importante que renueves lo que dices. Dile, si estás enojado, mejor cállate. No digas algo que pueda hacer que el abismo venga a tomar lugar en ti. Por eso el Señor, una de las cosas que más detesta de los hijos de Dios es la queja. Y sobre todo cuando estás en un tiempo de dolor. Porque dice la escritura también en Proverbios que todo lo que el hombre hablase, de eso también comerá su vientre. Santiago dice que también la lengua inflama la creación. La doctrina de Satanás entra por esto y por esto. Entonces también tiene que tener en cuenta con quién se reúne, con quién está, con quién debe juntarse y con quién no. Porque si no, usted refuerza ese sistema colectivo donde ha sido desarrollado. Amén. ¿A cuánto les gustó la palabra de hoy? Denle un aplauso al Señor. Quisiera hacer algo y quisiera orar, para que esta influencia del Seol y del abismo no tenga influencia sobre nosotros. Hoy usted conoció una realidad muy poderosa. Yo no sé si para usted sea tan poderosa, para mí sí. Sí, porque en muy pocos lugares, y no lo digo aquí y ni por orgullo, sino que en muy pocos lugares muchas veces nos enseñan estas profundidades. Y como cristianos son cosas que no podemos dejar pasar por alto. La doctrina de la resurrección es tan poderosa porque esa es la base de nuestra fe. Y si no entendemos la resurrección, ¿cómo vamos a entender el arrepentimiento? Por un lado. Y por otra, me gustaría orar por usted
para que toda influencia del Seol en su vida no tenga más autoridad. Y que comience desde este día en adelante a ver ángeles que suben y ángeles que bajan desde su hogar. Amén. Póngase sobre sus pies. Para los que están en línea también. Santo. Permíteme un momento. Hola, hola. Sí. Ok. Cierre sus ojitos allí. Levante sus manos en lo alto. Quiero que las niñas jóvenes también estén atentas a la administración. Vengan para acá adelante los chicos y las chicas. Vengan para acá adelante. Acá adelante les quiero. A las tres les voy a hacer preguntas de la prédica. Pónganse acá adelante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora. Dígale que sean limpiadas todas las aguas que hay en mí. Dígale, todo donde fui construido, fui edificado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, se ha quitado. Dile, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento. Abre tus labios. Dame un espíritu de arrepentimiento. Dame un espíritu de arrepentimiento. Por favor, concéntrese en la oración. Usted va a sentir que le va a salpicar un poquito de agua y usted va a decir que yo estoy loco. Pero el Señor me está pidiendo que lo haga, que rocíe agua sobre ustedes. Amén. Así que no se va a asustar. Cierre sus ojitos. En el nombre de Jesús. Sean soltadas las aguas que impidan, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aguas, Señor, que son cambiadas. Aguas que son cambiadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aguas que son cambiadas, Señor. Aguas que son cambiadas en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que el poder del abismo no tenga más autoridad, sino que el poder de Cristo y la resurrección. Diga conmigo, Cristo y la resurrección tiene poder en mí. Dígalo. Cristo y la resurrección tiene poder en mí. Repítalo, vamos. Yo desecho la muerte. Desecho la muerte de mi familia. Desecho la muerte de mi ciudad. Desecho la muerte en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe toda atadura, toda ligadura. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y así como estamos rociando esta agua, Señor. Sí, es un agua, es un elemento físico, pero Señor, también es un elemento espiritual. Y declaramos que las aguas de arriba sean presentadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Las aguas de arriba sean sobre nosotros, Señor, establecidos. Sean roto toda ligadura. Diga, se rompe toda ligadura en el nombre de Jesús, de mis manos y de mis pies. Dígale, va a repetir conmigo, Señor, te acepto como verdadero y único Salvador, como aquel que bajó a la profundidad del abismo. Dígale, como aquel que bajó a la profundidad del abismo y llevó cautiva la cautividad. Dígale que le dio dones a los hombres, que le dio la facultad de ser llamados hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Diga, no soy más esclavo, no soy más. Dígale, no temeré más, no temeré angustia, no tendré temor, ni terror, ni de día ni de noche, porque tú me sostienes. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígale, ninguna prueba, dígale, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados me va a separar del amor de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que esto sea deshecho de mi vida. Quiero que tome la mano de la persona que está al lado
Y dígale, salimos juntos de este lugar como familia. Dígale, no estaremos más atados al Seol. No estaremos más atados a las tormentas. Dígale, no estaremos más atados a aguas que nos detienen. En el nombre de Jesús de Nazaret, son levantados, Señor. Sácale Seol de lugares profundos, de pozos de profundidad. Oro por esta familia, Señor, donde el enemigo haya querido minar. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro en esta hora para que sean sueltas, Señor, esas cadenas y esas ligaduras. Oro en el nombre de Jesús para que sean sueltas, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que sean sueltas, Señor, Dios mío. Sean mentes renovadas en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por esta familia, Señor, para que tú seas levantándoles en alto, Señor, para que tú les concedas lo que viene de ti, lo que viene del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea quebrada, Señor, esas ataduras. En el nombre de Jesús, Señor, sea liberado, Señor Dios mío. Esa fe sea liberada, Señor, más profundamente, más fuerte, Señor. Aguas de revelación, aguas de revelación, aguas de revelación. Más profundo, más profundo, más profundo. Ángeles del Señor que te acompañen en tu lugar de trabajo. En el nombre de Jesús. Ángeles del Señor en esta hora, Señor, que sostengan, Señor, con fortaleza, con autoridad, Señor. Regálales un nuevo tiempo, Señor, a estas mujeres. Dales una nueva, Señor, un renuevo, Señor, de palabra. En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, a las familias. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús, toda influencia del Seol, toda influencia de la muerte, en el nombre de Jesús. Se han levantado las familias, se han levantado los hogares. Aún los jóvenes, Señor, las visiones, los dones, los talentos, los ministerios, lo que tú les hayas dado en el lugar de trabajo donde tú los has posicionado, llévalos más alto. En el nombre de Jesús de Nazaret, comience a palmear en lo alto, comience a palmear en lo alto y hágala como una entrada triunfal de que el Señor Jesucristo se ha llevado la cautividad, vamos, se ha llevado la muerte, vamos, se ha llevado, y al contrario, son cielos que se cierran, cielos del abismo se cierran hacia nosotros y se abren cielos donde ángeles suben, ángeles bajan, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, suelta proyectos, suelta negocios, suelta provisión, suelta vida, suelta legalidad, suelta esperanza, solución, Dios mío, a los problemas. Suelta, Dios mío, un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente en el nombre de Jesús. Cielos abiertos. Gracias, Dios. ¿Cuántos se sienten como con una fuerza extraordinaria hoy? Amén. Sí, vamos a abrir el alfolí para que puedan ofrendar a aquellos que deseen hacerlo, aquellos que han creído esta palabra y lo quieren hacer con fe, pueden ofrendar. Y mientras ofrenda, vamos a adorar, vamos a cantar una canción declarando que la muerte no tiene autoridad sobre la iglesia. Vamos a declarar que hay fiesta en el desierto. Amén. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, aunque pase por diversas pruebas, y ya ser victorioso. Mi lamento, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. En mi lamento, ya no hay tristeza. Vamos. Yo danzo, 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 danzo.
Está escrito, porque de allí sale victoria. Mira, vamos a declarar, amén. Mientras viva, te alabaré. Aunque quiera, mientras viva, te alabaré. Mientras viva, Declaramos que en Cristo libertad, fuerte, 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 fuerte. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Voy con gozo. Hay cosas locas que el Señor me hace hacer. Yo sé que por ahí los mojé un poquito, pero sé que no es algo creado por mí. El Señor me lo mostró y lo hice. Y sé que hay libertad en su vida. Espero que tenga mucha libertad, que lleve palabra del Señor, enseñe a otros en lo que está aprendiendo. Y no se olvide también, asimismo, cuando usted venga a la casa del Señor y pueda separar, es muy bueno también porque con eso también sostenemos muchas de las cosas como el arriendo y las cosas que hacemos acá. Y es muy grato ver también que usted como persona que llega aquí también tiene ese corazón dispuesto a dar de lo que el Señor le provee. Amén. Dios me los bendiga. Estamos despedidos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos en paz, en libertad. Y te ruego que cuide los pasos de mis hermanos que van a sus hogares y sus casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Por cierto,
Un saludo a las personas que están conectadas online. Les bendigo desde Babahoyo, desde Napo y desde las casas donde nos están escuchando. Espero que lleven una bendición grande. Les bendigo y también esta palabra es para ustedes. Dios me los guarde. También si quieren ofrendar desde lejos, también háganmelo saber. Podemos hacerles llegar las cuentas. Dios los bendiga. Amén.